Y ahora sí ya no podemos esperar más. Espérame un segundo.
Chicos, disculpen, hubo un pequeño accidente en mi casa. Bueno, entonces continuamos. Para el día de hoy vamos a ver todo lo que es arquitectura barroca español. Les voy a compartir y me avisan si es que están viendo ya. Me confirman si es que ven, por favor. Sí se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces la clase de hoy está dirigido hacia la arquitectura barroca española. De hecho, esta ya la empezamos a ver en clases después de las exposiciones, pero no andamos mucho porque ya no nos quedaba mucho tiempo. Entonces, lo que hice fue un recorrido rapidísimo en 5 minutos de toda la arquitectura española. Pero vale la pena volverlo a ver. Posterior a esto, hay que tomar en cuenta que por las exposiciones no vimos arquitectura barroca española y arquitectura barroca latinoamericana. Entonces, para poder proseguir o para poder continuar con la arquitectura barroca latinoamericana, es esencial primero ver la arquitectura barroca española, ¿sí? Entonces, el barroco español es esencialmente en España, es esencialmente regionalista. ¿Qué quiere decir esto? Es que se dio por regiones. No es lo mismo el barroco en Madrid que el barroco en Sevilla, que el barroco en Barcelona, que el barroco en Segovia, que el barroco, o sea, la arquitectura barroca española se dio en las distintas regiones de España de distinta manera. Para que ustedes se imaginen, es como que aquí en Ecuador dividiéramos el barroco entre el barroco pichinchano, el barroco guayaquileño, el barroco cuencano, el barroco santodomingueño, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos decir que existió, perdón, el barroco castellano, el barroco andaluzano, o de andaluz, el barroco gallego de Galicia y, perdón, y esto se convirtió en una modalidad muy propia de España. La primera mitad del siglo XVII se constituyó en el inicio de la arquitectura barroca, especialmente en España. Y el primer barroco está muy, muy ligado a lo que se venía dando, que era el Renacimiento, sobre todo el Renacimiento herreriano con Juan de Herrera, y su principal proyecto que fue el Escorial. No sé si recuerdan ese gigante proyecto que vimos al finalizar el barroco, perdón, el Renacimiento español. Y sobre todo también las ideas de la contrarreforma facilitaron mucho la prevalencia de este modelo arquitectónico. Hay que tomar en cuenta que España es un país bastante católico, o con raíces bastante católicas, bastante fuertes. Entonces, ellos apuntaron mucho hacia la contrarreforma, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron las características generales? Fue la pervivencia de los modelos escurialenses. ¿Qué quiere decir esto? Que son la austeridad y la sobriedad, ¿sí? Las estructuras también eran muy simples, es decir, existía ausencia de fachadas curvilíneas, más bien al contrario, eran fachadas muy lineales, y las cúpulas fingidas, u obras de yeso sostenidas por madera, que se llaman las encamonadas, ¿sí? Esto es muy típico de España. De hecho, por ejemplo, y eso hubo una persistencia en esto. De hecho, yo me fui el fin de semana, me fui al santuario de la Virgen del Quincha, aquí en Quito, y justo veía esto, o sea, veía cómo las cúpulas son cúpulas fingidas, o sea, no, y sobre todo los cañones
no necesariamente por arriba también son cañón, sino más bien son elementos decorativos o elementos sostenidos por madera, ¿no? Son elementos o chapas de yeso sostenidos por madera. Los interiores también eran muy decorados, los retablos dorados, pinturas, etcétera. Y sobre todo se caracteriza por tener tres etapas. La primera etapa se dio en la mitad o en la primera mitad del siglo XVII. La segunda etapa se dio en los años centrales del siglo XVII y la última etapa se da en la transición al siglo XVIII, ¿sí? Pero será a mediados de siglo cuando se empiezan a eliminar todos estos vestigios herrerianos o estos vestigios que venían desde el Renacimiento con Juan de Herrera. Y la ornamentación se empieza a hacer mucho más flexible. Esto se debe sobre todo a gran medida a la participación en la arquitectura de personas polifacéticas, es decir, los arquitectos del barroco español, como veíamos en las presentaciones del día sábado, no necesariamente solo eran arquitectos, también eran escultores, también eran pintores. Tenemos personas como Alonso Cano, como los Churigüera, como Acero, o sea, tenemos como Rivera, como Fernando Casas Novoa, o sea, tenemos varios exponentes que empiezan perdón, tenían esta característica que eran muy polifacéticos, es decir, no solo eran arquitectos, también eran pintores, también eran escultores. Por ejemplo, la familia Churigüera o Churiguera, ellos no solo eran arquitectos, sobre todo eran escultores, ¿sí? Trabajaban la madera, trabajaban piedra. eh, por ejemplo, también Casas Novoa también era escultor, él trabajaba en piedra, bueno, en fin. Entonces, esto hace que la riqueza decorativa en este periodo sea bastante fuerte, ¿no? La riqueza decorativa del Renacimiento barroco, diría yo que influyó completamente en América Latina, sobre todo por el colonialismo. Y adicional a esto, bueno, que también hubo un colonialismo también religioso, pero sobre todo también porque era bastante sobrio, ¿no? Era bastante rico en cuestiones o en elementos decorativos. Eh, el barroco termina siendo también un elemento muy popular, es decir, del pueblo. Eh, si bien es cierto, empieza gracias a una contrarreforma, pero termina identificándose mucho con el pueblo. Eh, Recordemos que este estilo más bien era despreciado por muchos autores, pensando que era un estilo facho, un estilo no tan agradable, pero en definitiva termina agradándole al pueblo, entonces termina siendo un estilo muy popular y también empieza a promover, si bien es cierto, empieza a trabajar o se empieza a trabajar sobre todo en iglesias, pero empieza a promover otro tipo de tipologías arquitectónicas, otros prototipos de tipologías arquitectónicas, como son los palacios, como son, bueno, también hemos visto en el paisajismo. Y este estilo arquitectónico español termina siendo bastante distinto al barroco francés y al barroco italiano, que es un estilo mucho más clásico, un estilo mucho más apegado al renacentismo, un estilo más
o menos ordenado, digamos, menos decorado. Eh, Sobre todo porque los franceses y los italianos trataron a esta nueva corriente como un estilo que no tenía mucha acogida, pero en cambio en España tuvo bastante acogida. Por ejemplo, podemos ver, o más adelante ya veremos el Palacio de Madrid, donde se termina siendo un estilo, si bien es cierto, es muy decorado, pero es bastante sobrio. Bueno, entonces, como lo hemos dividido en tres etapas, la primera etapa de la mitad del siglo XVII, la segunda, los años centrales, y la última es ya en el siglo XVIII. Vamos a ver la primera etapa. Sí, he tratado de ser lo más corto posible con esto de las etapas, como para poder, perdón, con la primera y la segunda etapa, como para en la tercera etapa sí extendernos un poco más para que ustedes puedan ver o podamos comparar con la próxima presentación que tendremos, que ya es del barroco latinoamericano. Bueno, la primera mitad del siglo XVII. En esta primera mitad del siglo XVII tenemos a exponentes como Juan Gómez de Mora. Juan Gómez de Mora fue un arquitecto que nació en 1586 y muere en 1648. Tiene un estilo muy sobrio y geométrico. Utiliza las pilastras impostas y la división de la superficie en recuadros con claroscuros, como podemos ver aquí, ¿no? Sobre todo los elementos, permítame, los elementos geométricos, ¿no? Es claro los elementos geométricos que él utiliza. Utiliza elementos muy lineales. Recordemos que esta es la primera etapa del Renacimiento español. En esta etapa es muy apegado al estilo herreriano, ¿sí? Es decir, un estilo que más bien trata de ser muy austero, muy no tan recargado. Entonces, Juan Gómez de Mora lo que trata de hacer aquí es más bien no alejarse del estilo herreriano, apegándose también al estilo o al nuevo estilo italiano, o que vino importado desde Italia, ¿sí? Eh, Como les decía, una de las obras más importantes acá es el Ayuntamiento de Madrid, eh, donde se utilizan estos elementos geométricos, estos frontones muy geométricos, es decir, la geometría básica, ¿no? Muy apegado también al Renacimiento, este estilo de pilastras que vemos acá. Se empieza a utilizar un nuevo elemento también que es el balcón, ¿no? Que no se había visto mucho en los estilos anteriores. Bueno, los pórticos con arcos en las iglesias convexuales, el vestíbulo al exterior y la base para el coro en el interior. La utilización en Madrid de ladrillo, granito y chapiteles de pizarra y las preocupaciones urbanísticas. Es decir, lo que se trataba de hacer acá es ya empezar o dar una imagen urbana hacia la ciudad. Juan Gómez de Mora, una de las principales obras de él, que no le he traído, que es el Convento de la Encarnación de Madrid. Y es el mejor estilo del purismo y de la sobriedad vinculado al Escorial de, de Juan de Herrería. No sé si recuerdan lo que estábamos hablando hace un momento. Aquí podemos ver, ¿no? Que ya es un estilo muy apegado al Escorial de Juan de Herrería, pero a pesar de la aparente austeridad de decoración, hay elementos que apuntan claramente a una nueva estética, eh, como el alargamiento de las fachadas que ya se veía, ¿no? En el Escorial, y lo vamos a seguir viendo acá, ¿no? Permítame borrar. ¿Sí? Es decir, termina siendo una arquitectura muy horizontal, una arquitectura bastante horizontal.
Y termina también siendo monumental, porque ya hemos visto en periodos anteriores, como el Renacimiento y el Gótico, donde se trataba de hacer más bien una arquitectura completamente vertical, que la monumentalidad llegaba hasta cierto límite. Pero cuando nosotros hacemos arquitectura horizontal, el límite es el suelo nada más. O sea, podemos hacer de la magnitud que se desee. Y eso se dieron cuenta los arquitectos barrocos. Entonces, vamos a ver palacios, posiblemente en altura lleguen hasta los 3 o 4 pisos, pero en cambio, en largo o en ancho, podían llegar a la distancia que ellos deseen, ¿no? Igual, empezamos a ver estos elementos también, que ya lo veíamos en el Escorial de Juan de Herrera, perdón, de Herrería. Aquí tenemos otro elemento. eh, es la corte, es la cárcel de la Corte de Madrid, que actualmente es del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este es un hito arquitectónico que inicialmente empieza como una nueva tipología, que es la tipología penitenciaria, y fue construida con las nuevas teorías penalistas de la época, ¿no? O sea, fue construida bajo unos argumentos penalistas de esa época, pero por su magnitud y por su hermosura terminó siendo o actualmente es del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, la construcción debía tener en cuenta que la entrada del aire, la luz y la limpieza eh, eh, pudieran desempeñar o pudieran dar la comodidad a las personas que ahí iban a habitar. O sea, y no es como los elementos anteriormente vistos, que puedes tener ventanería por toda la fachada, sino más bien también aquí el asunto era dar aire, luz y seguridad también, ¿no? Sobre todo porque se trataba de una penitenciaría. Entonces, la cuestión de la seguridad no era algo mínimo acá. Termina siendo también muy majestuosa, termina siendo también una arquitectura muy horizontal que se desarrolla con una fachada bastante horizontal. Sí. Otro proyecto de Mora es el proyecto de la Plaza Mayor en Madrid. Y el ayuntamiento, sin salirse del recuerdo herreriano, diría yo, ¿no? El recuerdo herreriano aquí es muy presente. Como lo podemos ver, es una arquitectura bastante austera, no es una arquitectura muy recargada, como ya lo veremos ver en la segunda mitad del siglo XVII y en la última parte del barroco español. Es una arquitectura más bien bastante austera, pero igual, o sea, termina siendo bastante sobria, sobre todo por los elementos y por y por la sincronía, el ritmo que utiliza, por la repetición de espacios, por la armonía que tiene, ¿sí? Todo en su conjunto termina siendo bastante sobrio. Bueno, eh, este es el último proyecto de Mora que vamos a ver. Es Clerencia Salamanca. Es el nombre que recibe este edificio antiguo, eh, que era una iglesia, ¿no? Una iglesia y entiendo que también es un convento. Eh,
este edificio termina o es previsto como como una iglesia y termina siendo un claustro, un convento, y se impone con tres cuerpos bastante sobrios, ¿no? Bastante grandes, bastante escultóricos, que igual se apegan mucho a lo que es la arquitectura herreriana o la arquitectura renacentista al final en España. Eh, este edificio termina utilizándose como la catedral o termina denominándose como la catedral de Salamanca, ¿sí? O sea, escuchan la catedral de Salamanca y recuerden este edificio. El siguiente autor que vamos a ver es Alberto de la Madre de Dios. Es un arquitecto real, muy vinculado a la Compañía de Jesús. El proyecto que ustedes ven es del Monasterio de la Encarnación en Madrid de 1612. Y este arquitecto, aparte de ser arquitecto, fue un fray o fue un fray, ¿no? Muy pegado hacia la parte religiosa. Su primera participación documentada es del convento de las Carmelitas de Ucles, que fue diseñada en 1600. El arquitecto con tan solo 25 años de edad, eh, donde acude por orden del general Dalmau para proyectar el desaparecido convento. ¿Me puedes dar una tijera? No tengo, después te doy ya. Bueno, el fray Alberto de la Madre de Dios, así se llama, es un fray, eh, evidencia sin duda la participación principal de este proyecto, sobre todo por la traza que se ve en el mismo, que se convirtió en algo muy característico de él, porque posteriormente participa muy activa o de forma muy activa en otros proyectos ligados al clero. Y estos datos fueron, o inicialmente estos proyectos se los atribuía a Francisco de Mora o a Juan Gómez de Mora, pero posteriormente se fueron descubriendo que no eran de ellos, sino más bien de Fray Alberto de la Madre de Dios. ¿Sí? El siguiente autor que vamos a ver es Alonso de Carbonell. Él utilizó las construcciones con ladrillos y torres con chapiteles de pizarra de influencia flamenca, ¿no? Estos son los chapiteles de pizarra. ¿Por qué influencia flamenca? Por por la forma de los mismos. Este es el Palacio del Buen Retiro en Madrid. Alonso, Alonso de Carbonell o Alonso Carbonell es una figura muy significativa o de la primera parte del barroco español. Termina generando varios proyectos, entre ellos el Palacio del Buen Retiro, y que termina siendo una casa donde tenía, bueno, entre sus cualidades termina teniendo salones de baile y algunas otras cosas más. Lo que decíamos inicialmente, ¿no? Estos arquitectos eran polifacéticos. Alonso de Carbonell o Alonso Carbonell era hijo de un carpintero eh, y como aprendiz de su padre empieza a tener encargos sobre para hacer elementos esculturales
algunos retablos, algunas cosas, y gradualmente fue ganándose cargos cada vez más grandes hasta que llegó a ser arquitecto del Palacio del Buen Retiro. Adicionalmente, también él fue un tracista que colaboraba con otros escultores y sobre todo tenía relaciones familiares con algunos escultores a los cuales dirigía, y eso le permitió desarrollarse mucho en el mundo de la arquitectura a través de los elementos esculturales, ¿no? Bueno, el siguiente arquitecto que vamos a ver es Francisco Bautista. Esta es la iglesia de San Isidro de Madrid de 1620 a 1664. La planta es inspirada en el Jesús y en San Andrés de Mantua. Ambos proyectos son o vienen de un renacimiento tardío. Es una nave y dos capillas. Esta es la nave principal, ¿sí? Y estas les llaman estas son las naves secundarias o estrechas, ¿sí? Tiene un gran crucero con cúpula encamonada. Acuérdense que las cúpulas encamonadas son elementos que por debajo solo son o cúpulas falsas y la fachada es de un orden colosal. Pero bueno, Francisco Bautista es muy apegado a a la disciplina herreriana. Se introduce a formas y ornamentos nuevos que encajan con este estilo barroco posteriormente. Y su arquitectura es muy majestuosa, tanto en fachada como en como en los interiores. Y sobre todo a él le gustaban los órdenes gigantes, los claros y oscuros, y supone, perdón, y supone modelar un espacio, sobre todo que logra obtener sensaciones muy ambientales. Ya lo vamos a ver acá. Sí, entonces, esta es la Catedral de San Isidro que obedece a a una tipología más bien bastante clásica, bastante herreriana, ¿sí? Con fachadas muy limpias o no tan ornamentadas. El ingreso parece un retablo, las torres, elementos muy monumentales, ¿sí? La nave y las capillas de crucero con una gran cúpula eh, mm, se utilizó o este sistema de cúpula falsa, es decir, desde acá, desde el exterior, no se sabe que al interior existe una cúpula, ¿no? Bueno, a mediados del siglo XVII, es la segunda parte, mediados del siglo XVII, las características son el gusto por las formas cada vez más ricas, el enriquecimiento de la decoración con elementos naturistas, es decir, movilidad de las fachadas, las plantas sencillas, mayores libertades en los alzados, en volúmenes y siluetas, y aparición en levante de la columna salomónica hacia 1670. Lo vamos a ver. Bueno, el primer autor de esta arquitectura es Alonso Cano. Alonso Cano es más conocido también como un escultor y pintor, pero también fue un excelente arquitecto que provocó una verdadera revolución en en la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XVII. Alonso Cano intenta eliminar el lenguaje de los órdenes clásicos buscando formas más abstractas, más cúbicas. O sea, lo que les quiero decir con esto es que si revisamos esta fachada, que es una fachada bastante lineal, ¿sí?
se cambia por esta fachada, que es una fachada más bien, y empieza a utilizar estos elementos cóncavos, estos elementos convexos, es decir, estos metidos, ¿no? Lo que hace esto es intentar eliminar un poco el lenguaje de los órdenes clásicos y buscando lo que les decía, formas más abstractas. La obra arquitectónica más importante es justo esto, la fachada de la Catedral de Granada, que emprendió una tarea de cerrar el espacio gótico, renacentista, que se había creado anteriormente. Y Cano lo que quiso es resaltar el contraste entre el interior y el exterior, oponiéndose o proponiendo, perdón, un elemento, una gran fachada tipo retablo, como lo podemos ver aquí. Pero es un retablo un poco hundido, es decir, para darle mayor dinamismo a la fachada. Y bueno, los siguientes autores son Manuel y José del Olmo. Manuel y José del Olmo, o Manuel del Olmo y José del Olmo, son dos hermanos, dos arquitectos, dos hermanos, que de grandes representantes de la segunda mitad del siglo XVII de la arquitectura barroca, que tuvieron una estrecha colaboración personal y profesional entre ellos. El estilo de ellos engloba el barroco. Sobre todo tuvieron mucho éxito eh, en estas formas o en estas nuevas formas, sobre todo en estas formas más dinámicas, ¿no? Que se empiezan a producir. Empiezan a tener varios encargos, ambos hermanos, y cada vez encargos más grandes. Ellos sobre todo se encargaban o les encargaban hacer elementos ligados a la arquitectura religiosa. Utilizaban mucho la planta de cruz griega y los brazos acabados en exedras, ¿no? La última parte de la arquitectura o del barroco español es la transición al siglo XVIII. ¿De qué se caracteriza esto? Es sobre todo los procesos de activación de empresas constructoras. Aquí ya vamos a ver un nuevo elemento. Ya empieza a haber o se empieza a generar nuevas formas de construir, o sea, ya no era el arquitecto el encargado, sino posiblemente ya empieza a verse varios arquitectos o profesionales trabajando para un mismo fin. Y es la culminación del barroquismo español, ¿no? Esta es la última ya parte del barroquismo español. Bueno, aquí como primer ejemplo podemos ver Alberto de Churigüera en la Plaza Mayor de Salamanca. Y le he traído a Alberto de Churigüera como representante, pero los Churigüera eran, o son más bien, o perdón, fueron una familia de arquitectos que se convirtieron en el estandarte del barroco español. Frecuentemente varios familiares trabajaban en la misma obra, era muy típico eso, sobre todo el padre y algunos de sus hijos. Y por lo que resulta muy complejo precisar a qué autor exactamente corresponde qué edificio, ¿no? Qué edificación, o quién realmente hizo. Es muy difícil precisar esto. No se sabe si en algunos casos se le atribuye a Alberto, en otros casos a Alberto Churigüera o en otros casos a José Churigüera. Eh, en definitiva es muy difícil, ¿no? Atribuir cierta obra a cierto autor. Cuando se habla de los Churigüera,
Pero bueno, el principal o la principal figura de los Churigüera es José de Churigüera, que es la figura principal y el creador del tipo retablo o de estos elementos tipo retablo, muy característicos en su arquitectura. Eh, esta arquitectura, por ejemplo, se llama la arquitectura castellana, donde se impone el orden único y sobre todo se empieza a incorporar las columnas salomónicas, lo que vimos al inicio. En Salamanca son utilizadas mucho de estas columnas salomónicas gigantescas en la ciudad de Salamanca. Y se observan el gusto, o los chirigüera observan el gusto por la profunda ornamentación eh, que requiere este tipo de arquitectura. Y empiezan también a adornar con elementos dorados, empieza a tener un ritmo mucho más dinámico esta arquitectura, formas mucho más curvas. A los Churigüera o los Churigüera eran el papá, tres hermanos, es decir, Alberto o Alberto de Churigüera se le atribuye la construcción de la Plaza Mayor. A José, a su hermano, a José Churigüera y a su hermano mayor, me parece que es Joaquín, se le atribuye varios proyectos en Salamanca, como por ejemplo el Colegio de Calatrava. Eh, a los otros tres hermanos se les atribuye otros proyectos, como por ejemplo el pabellón se me fue el nombre, eh, no es de la Plaza Mayor, no, este es el de la Plaza Mayor. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que actúa como, es decir, perdón, esos actúan como ya como una empresa constructora, o sea, ya empiezan a generarse vínculos entre ellos y empiezan a generar o a trabajar entre ellos, es decir, y yo diría que también ya, si es que nos vamos, otra de las grandes innovaciones del barroco es posiblemente esto, ¿no? De la generación de estas empresas constructoras, es decir, estos personajes lo que hacían eran, cogían muchos proyectos al mismo tiempo y uno o varios de ellos se encargaban de lo mismo, ¿no? Seguramente entre ellos se prestaban albañiles, se prestaban los equipos, entre ellos mejoraban las condiciones con sus proveedores, entre ellos ya cabildeaban tal vez posiblemente para nuevos contratos. Es decir, la unión hace la fuerza, ¿no? La unión entre ellos se generó mayor fuerza. Otro autor es Teodoro Ardemans. Él construye el Palacio de la Granja o el Palacio de San Ildefonso, que es una de las residencias de la familia española y se halla situado en Segovia. Actualmente este proyecto, ya lo vamos a ver mejor con otra imagen, pero está catalogado como patrimonio nacional y entiendo que también es un museo que se encuentra abierto al público. Más o menos este proyecto está a unos 13 kilómetros de Segovia y unos 80 o 90 kilómetros de Madrid. Y, y como les digo, es utilizado actualmente como un museo. Lo interesante de este proyecto, sobre todo, es en su irregularidad en fachadas, ¿no? Como podemos ver aquí, tiene bastante movilidad en fachadas.
y es una arquitectura completamente horizontal, ¿no? Bueno, el Palacio de la Granja de Segovia, un tono más íntimo y reservado, maravillosos jardines, lo que les decía también, el barroco, el paisajismo en el barroco, el trazado geométrico francés, el Parque Natural inglés y realiza la gran fachada del palacio, ¿no? Aquí podemos ver. Este palacio fue muy inspirado en lo que se hizo en Francia, en París, en Versalles. Alguna vez leía que el abuelo del duque de Anjou, bueno, el abuelo del duque que vivía aquí, vivió en Versalles por un tiempo y, y vino fascinado de Versalles. Entonces lo que trató de hacer acá es replicar todas las características de ese proyecto. Y, y lo que trató de hacer es, empiezan a frecuentar mucho Versalles para empezar a tratar de replicar sobre todo su paisaje y la riqueza arquitectónica que tiene Versalles, y se empieza a levantar este lugar, para lo cual se asienta en una comunidad de monjes, ¿no? Eh, y también se empieza a replicar también lo que se hizo en el Escorial de Herrería, pero más apegado a la arquitectura de Versalles o del barroco de Versalles. Otro autor es Pedro de Rivera, eh, un arquitecto de fuerte personalidad, imaginación desbordada. El elemento característico es el grueso baquetón quebrado y el arquitecto municipal de Madrid, o sea, él era el arquitecto municipal de Madrid. Rivera recoge todos los elementos ornamentales de la arquitectura churigüeresca y esto lo empieza a articular o empieza a generar su propia arquitectura. Y no se le imita solo a los elementos decorativos, sino que además posee un gran sentido del espacio y de las estructuras. Él realiza algunas fachadas dentro de esas del Hospicio de Madrid, que actualmente es un museo municipal, y empieza a situarse en el centro empieza a situarse en las fachadas, sobre todo, perdón, empieza a situarse o empieza a situar, perdón, ahí empieza a situar elementos como fachadas con líneas sobrias y empieza a hacer también un gran alarde con elementos decorativos. eh, y el autor empieza a dar una rienda suelta a su capacidad, ¿no? Pedro de Rivera era un tipo de una gran imaginación, de una gran capacidad. Igual polifacético, el tipo también, entiendo, era, aparte de ser arquitecto, era escultor y era pintor, y sobre todo escultor. Entonces, por eso nos empieza a regalar este tipo de elementos, ¿no? El siguiente autor es Narciso Tomé, La transparencia de la Catedral de Toledo de 1721. Obra escenográfica, arquitectura, escultura y pintura, la importancia de la luz, la riqueza de los materiales. Narciso Tomé es un autor de las obras más destacadas del barroco. El transparente de la Catedral de Toledo, esto. Es un retablo que representa el don de la sagrada comunión humana. Las tres artes plásticas están plasmadas aquí, ¿no? La escultura, la pintura y la arquitectura.
Están integrados en un solo elemento de forma muy expresiva. Mezcla la fantasía con diversos materiales como el mármol, el bronce, y acentúa el dinamismo de las formas. Si nosotros vemos aquí, es muy complejo el entender estas formas, ¿no? ¿A qué hacen referencias? Seguramente son elementos naturales, yo no las entiendo muy bien, posiblemente por el ángulo de la foto, pero termina siendo una arquitectura muy escenográfica, eh, y sobre todo una arquitectura que se entiende muy bien con la luz. La luz produce unas siluetas increíbles dentro de este retablo. El siguiente autor es Jaime Bort. Jaime Bort es un arquitecto español de Castellón y que fue frecuentemente llamado también para hacer esculturas. Eh, Hay varias esculturas, hay varias obras de Jaime Bort y que los realiza con su hermano Vicente Bort, con quien trabajó también en estrecha colaboración. Por eso se dice que posiblemente, o sea, o aquí ya hubieron unos primeros vestigios de las empresas constructoras, ¿no? Los dos hermanos trabajaban para una misma obra. O bueno, no para una misma obra, sino para varias obras. Aquí podemos ver la fachada de la Catedral de Murcia. Tiene una concepción cóncava, es cóncava, eh, una ordenación pre-neoclásica y elementos decorativos del rococó. ¿Por qué se habla de elementos decorativos del rococó? Porque son elementos muchas veces de interior que se empiezan a utilizar en exterior. ¿Sí? Corrado Rudolfo. Algunos autores les llaman Conrado Rudolfo, pero realmente es Corrado Rudolfo. Corrado Rudolfo es un arquitecto de origen alemán. Él hace la fachada de la Catedral de Valencia. Tiene una fuerte influencia de Borromini y la planta de la fachada cóncava, ¿no? Como lo podemos ver aquí, es cóncava. Eh, Corrado Rudolfo eh, trabaja en este proyecto con Francisco Vergara. Durante varios años desarrollan este proyecto que fue realmente difícil, sobre todo por la apariencia que le querían dar al mismo. Eh, es un proyecto muy artístico, perdón, o que obedece a una escena muy artística y una calidad inigualable. El arquitecto lo que trata acá es de ejemplificar una forma excepcional de la arquitectura barroca española y la trata de utilizar con mucha influencia de Borromini, sobre todo, al incorporar elementos cóncavos dentro de la fachada. El siguiente autor es Leonardo de Figueroa. Esta iglesia es la iglesia de San Luis de Sevilla. Tiene una planta centralizada, columnas salomónicas y el uso del ladrillo y la cerámica. Fernando de Figueroa eh, es, es, es un arquitecto de andaluz o andaluciano. Y él a partir de 1680 empieza a trabajar en iglesias o a trabajar en obras de iglesias y hospitales y empieza a experimentar con nuevos diseños y nuevos materiales a partir de lo que ve
en otros proyectos y empieza a utilizar estos elementos en las fachadas, ¿no? Estos nuevos elementos en fachada, estos elementos como rosetones. La iglesia de San Luis, de San Luis en Sevilla, fue reconstruida varias veces, pero el elemento principal utilizado o lo que se trata de utilizar es, o lo que trata de asemejarse es a la arquitectura más vista, o perdón, más semejante a la arquitectura barroca italiana. Pero aunque se asemeja también más a la arquitectura barroca española, sobre todo por los elementos lineales en fachada. Recordemos que la arquitectura barroca italiana utiliza mucho los cóncavos convexos, ¿no? Ya uno de los últimos autores que vamos a ver es Francisco Hurtado Izquierdo. Podemos ver en el Sagrario de la Cartujana de Granada, que es realizado con yeso. Francisco Hurtado de Izquierdo fue uno de los arquitectos barrocos más destacados. Fue maestro mayor de la Catedral de Córdoba y de la Catedral de Granada y autor de varias obras emblemáticas en Granada. Pero la más emblemática es las cartujas de Granada, que son estos elementos, ¿no? Él renova el lenguaje arquitectónico y ornamental del barroco cordobés en Córdoba y en Granada, del barroco cordobés y granadino, perdón. Y sus edificios se hacen patente del gusto y de las plantas centrales, en las que existe un dominio en combinación de mármoles y yesos, ¿no? Él empieza también a tapizar los muros y empieza a hacer un uso bastante eh, exclusivo, por así decirlo, de la luz, es decir, no es que existía luz por todo lado. Emplea también como alternativa las columnas corintias. Eh, este arquitecto tenía o tiene unos retablos increíbles en las iglesias, o en varias iglesias en Córdoba y Granada, y empieza a utilizar las hojas de canto, o unas hojitas que se utilizan en los retablos, y ojalá si vienen aquí todo lo podamos revisar, ¿no? El siguiente y el penúltimo arquitecto, creo que es el penúltimo, es Vicente Acero. Él hace la Catedral de Cádiz en 1722. Es la última catedral española, inspirada en la Catedral de Granada. Y Vicente Acero y Acervo, y Acervo, Arrebo, perdón, Arrebo, es un arquitecto español de Cádiz. eh, y él es un arquitecto que empieza a utilizar estos elementos de torres en los laterales de las iglesias. Sus proyectos son un intento de armonizar lo tradicional con la modernidad y adopta soluciones soluciones técnicas, pero son soluciones técnicas pero atrevidas, digamos. Eh,
sobre todo en cuestiones del diseño. Si es que nosotros vemos proyectos anteriores, nosotros vemos que las torres son muy cercanas a la nave central o muy cercanas al ingreso. Bueno, eh, pero en cambio lo que él hace es más bien alejarles de la parte central o de la parte del ingreso. Y lo cual era ya de por sí era algo bastante llamativo y poco tradicional en ese momento, ¿no? Bueno, creo que no sé si es que es el último o el penúltimo. Es Fernando de Casas Novoa. Esta es la fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, Fernando de Casas Novoa, dentro del barroco gallego, la obra mayor representada o la mejor representada es la fachada del ovidorio de la Catedral de Santiago de Compostela, que se desenvuelve en varios planos sucesivos. Eh, no sé si nosotros vemos, aquí hay un plano, es decir, aquí hay otro plano, acá hay otro plano, acá hay otro plano. Todo esto se genera como un solo plano, por profundidades estoy hablando, ¿no? Esto es otro plano, ¿sí? Y que avanzan hacia este cuerpo central, ¿no? Son planos sucesivos que avanzan hacia un cuerpo central que es concebido o es muy similar a un retablo de una iglesia. Los elementos arquitectónicos son muy escultóricos y se conjugan en una unidad perfecta en este proyecto. Bueno, creo que sí, este sí es el último, Filippo Juvara, de 1678 a 1736, es un arquitecto italiano, es de origen italiano, que fue llevado a España por Felipe V. Él realiza el Palacio Real de Madrid, que yo diría que es la mayor obra o la consagración del barroco español. Eh, el proyecto es inspirado en motivos de Bernini y de Versalles. Nuevamente se trae la idea de Versalles, terminado por Sanchetti. Es una arquitectura palaciega en el centro de la ciudad, una excepción. Ah, sí, porque esta arquitectura palaciega generalmente se hacía en el perímetro de las ciudades, ¿no? Este, en cambio, se creó en el centro de la ciudad. Bueno, y tras el incendio del Alcázar Real en 1734. Es decir, hubo un incendio y posterior a ese se construye este palacio. Filipo Juvara o Felipe Juvará, español, ¿no? Más conocido en español como Felipe Juvará, en italiano Filippo Juvara. Fue un arquitecto italiano o italo-español, familia de orfebres y grabadores que después de varios años de aprendizaje con su familia, de diseño, de decoración, empieza a trabajar o se traslada a Roma para formar parte de arquitectura o trabajar en arquitectura con Carlo Maderno y Francesco Fontana. Bueno, Cubara hace la iglesia de San Juan Bautista, la Plaza de Ramales, bueno, hace algunas obras, pero siempre será recordado por la construcción del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que fue su gran obra, su gran obra de arquitectura barroca, que no terminó de verla, que no terminó de construirla, pero hasta hay una placa que en el ayuntamiento que habla sobre Filippo Cubara. Aquí la vamos a ver de mejor manera, ¿no? Esta es la parte frontal, la parte de la plaza, y la vamos a ver de este lado.
Sí, el Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del rey de España o del jefe de Estado de España. No obstante, los reyes de allá creo que actualmente no habitan en él, sino en el Palacio de Zarzuela. Y este es utilizado más bien para ceremonias y actos reales o solemnes, ¿no? Aquí lo podemos ver. Este palacio tiene una extensión de 135.000 metros cuadrados y 3.400 habitaciones. Es casi el doble del Palacio de Versalles, es decir, es muchísimo más grande que el Palacio de Versalles. Y es el palacio más grande de toda Europa occidental, es decir, hacia Rusia hay palacios más grandes, pero en la parte occidental es el palacio más grande y uno de los más grandes del mundo, ¿no? Y alberga un valioso patrimonio histórico artístico que destacan conjuntos musicales como Stradivarius y colecciones reales, ¿no? Como pinturas, esculturas, tapicerías. Aquí podemos ver su planta. Este palacio también fue conocido como el Palacio de Oriente en la dictadura de Franco, eh, sobre todo por su ubicación, ¿no? En la parte oriental de la ciudad, era conocida como el Palacio de Oriente. Eh, tiene tiene varia programación, ¿no? Tiene varios elementos. Sería interesante exponer este palacio, pero bueno. Oh, este sí es el último, es Francesco Sabatini, también otro arquitecto italiano, traído en 1760 por Carlos III. Sabatini hace el Palacio Aranjuez de Madrid y realiza la ampliación del palacio y lleva a cabo la urbanización de todo el pueblo. Sabatini nace en Palermo, en Italia, y es un arquitecto real, es decir, era un arquitecto que solo trabajaba para la realeza. Conocido igual también en España como él es Francesco Sabatini en Italia y en España es como Francisco Sabatini. Se forma como un arquitecto e ingeniero militar. eh, y bueno, a lo largo de toda su carrera igual empieza a empieza a ganar prestigio y empieza a evolucionar su técnica. eh, y gracias a su formación de arquitectura militar, marca o utiliza mucho la austeridad y la funcionalidad para generar su arquitectura. Siempre antepuso su condición de ingeniero antes que la de arquitecto, por lo cual inicialmente no ganó el reconocimiento de sus pares, o sea, de otros profesionales, y se ganó más bien un estigma de no tener un estilo propio. Pero bueno, con el tiempo ya se vio de sobra que no fue así, ¿no? Él empieza a buscar sus propios elementos constructivos y generó su propio orden compositivo. Acá vamos a ver más el cambio del Palacio de la Armería, que es una plaza en Madrid que se encuentra eh, cerca o en la parte sur del Palacio Real. Eh, Igual es una arquitectura muy horizontal, ¿no? Como la podemos ver. Estos son los jardines de Sabatini, que sustituye a Sacchetti en la construcción del Palacio Real. Los jardines anexos al Palacio Real de Madrid, de estilo geométrico francés. Es muy parecido, ¿no? A lo que vimos en Versalles. Estos jardines fueron construidos en la década de 1930 tras la proclamación de la República.
en el lugar que ocupaba las Reales Caballerizas. Fueron realizadas por Francesco Sabatini, ¿no? Eh, bueno, y por último, la Puerta de Alcalá, que es una de las cinco antiguas puertas reales de acceso a Madrid. Se encuentra situado en el centro de la Plaza Mayor de la Independencia, y es un elemento hermosísimo, muy, muy cercano, ¿no? A la arquitectura barroca. Eso, chicos, eh, espero, no sé, haberlos, les haya gustado la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Chicos, ¿están ahí o ya se durmieron? Sí, aquí estamos. Ah, bueno. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con referente a lo que ustedes expusieron, a lo que ustedes investigaron. La idea, sobre todo, a las personas que exponían arquitectura española era que también podamos debatir un poco sobre los proyectos y sobre los autores, ¿no? Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta o alguna inquietud, llegaríamos hasta aquí. Bueno, yo estaba revisando quiénes estaban o quiénes faltaban por exponer y veo que todavía hay bastantes. Entonces, no sé si quieren exponer, lo dejamos ahí, ¿qué hacemos con ustedes? Chicos, chicos, ¿están ahí? Bueno, por ejemplo, lo que les decía. Ay, por ejemplo, falta, a ver, perdón. Por ejemplo, falta Carolina Arrieta. No sé si desea exponer o ya no quiere exponer, no sé. ¿Está Carolina Arrieta? Creo que no está. O Daniela Charro. No sé si es que ya no va a exponer. ¿Qué hacemos? O Sandoval, Ágata Sandoval. O Ever Velázquez. O Carlos Ceballos. Chicos. Carlos Ceballos está. Sí está Carlos Ceballos. Carlos Ceballos, ¿estás ahí? ¿O solo dejaste prendiste y te fuiste, creo? Bueno, entonces, no sé, bueno, si es que alguno de ustedes me puede comunicar con ellos o decirles a ellos que no han expuesto, no sé si van a exponer o ya no van a exponer, eh, para ver qué hacemos, ¿no? Porque faltan de exponer, y tampoco quisiera ponerles una mala nota. Quisiera más bien darles la oportunidad de que puedan exponer y que puedan demostrar el trabajo que han realizado. Caso contrario, ya pues me tocaría, me vería obligado a incorporarles una nota no tan buena. Pero bueno, no sé, Carlos Ceballos, ¿estás ahí? Vamos si es que hay como solicitar que active audio. Carlos Ceballos, ¿estás ahí? No está. Y Iber Velázquez, tampoco. Ágata Sandoval,
Tampoco. Bueno, bueno, ya ni modo. Ya pues chicos, les mando un abrazo, pórtense bien, cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.